Bienvenidos, familia, estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor, adorándole y bendiciéndole. La verdad que para mí es un gozo estar aquí con ustedes. Quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias o las mantengan abiertas en Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 18. El día de hoy vamos a hablar del poder transformador que puede operar en nosotros cuando aplicamos en nuestra vida la disciplina del discípulo. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la misión de nuestra iglesia? Levanten su mano si saben cuál es la misión de nuestra iglesia. ¿Alguno de ustedes se acuerda que pueda decirla en voz alta? ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? Vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús. Esa es nuestra misión, o si lo quieres decir en inglés, living in the way of Jesus with the heart of Jesus. Ahora, por si no sabían, vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús, requiere disciplina. Digan conmigo, disciplina. Eso es lo que va a requerir, no va a fluir naturalmente en nosotros el carácter de Cristo Jesús si no aplicamos disciplina a nuestra vida. De hecho, la palabra disciplina y la palabra discípulo tienen el mismo origen, la misma raíz. Un discípulo es una persona disciplinada. Y no vamos a poder vivir de esta manera si nosotros no aplicamos la disciplina del Señor en nuestras vidas. La disciplina es la capacidad de controlar nuestras emociones y de darle la prioridad a las cosas que realmente necesitan esa prioridad. Por lo tanto, ser disciplinado implica establecer límites muy claros, de modo que nuestra vida sea guiada por el propósito y no por el impulso. Ahora, el problema con muchos de nosotros es que muchas veces actuamos por impulso. Reaccionamos, no sabemos responder. Lo que hacemos generalmente es reaccionar. Ahora, a mí me gustaría platicarles brevemente la historia de este personaje extremadamente conocido por aquellos que aman el rey de los deportes, el béisbol. Este hombre es Babe Ruth. Fue un beisbolista con un talento extraordinario. A la gente le gustaba ir a verlo jugar porque no sabían qué es lo que iba a suceder cuando él bateaba. La gente siempre esperaba que esta leyenda impactara sus vidas. Cada vez que tomaba el bat, algo especial podía ocurrir. Sin embargo, fuera del campo, la fama y los excesos muchas veces le robaron a Babe Ruth su enfoque. Por esa razón, algunas de las temporadas en las que jugó, él no fue tan extraordinariamente bueno. La vida de este hombre, y la razón por la que quiero platicarte un poquito acerca de él, es porque nos recuerda una verdad muy clara. El talento es un regalo. Es algo que se nos ha dado, que naturalmente Dios ha decidido que tengamos. Pero el talento sin disciplina se queda truncado. Tú puedes ser una persona con extraordinario talento cuando eres muy joven. Eres muy bueno con tus palabras, o muy bueno en tu trabajo, muy bueno en tu manera de operar o de ganarte el corazón de tu amada. Pero el talento sin disciplina se queda estancado. Y ahora 20 años después no sabes ni siquiera cómo tener una buena conversación con tu amada. O ya cuestionas si siquiera es tu amada o no. Por otro lado, cuando tú y yo somos disciplinados, nuestro potencial crece y hace un mayor impacto. Por eso la disciplina es tan importante. Como discípulos de Jesús, nuestra disciplina consiste en hábitos espirituales, pero también en hábitos muy prácticos. Y esto a lo mejor va a ser novedoso para algunos de nosotros, porque todos hemos escuchado acerca de los hábitos, de las disciplinas espirituales. Pero el día de hoy yo vengo a hablarte también, no solamente de disciplinas espirituales, sino de disciplinas muy prácticas que algunos de nosotros ignoramos. Esas disciplinas, esos hábitos son los que nos moldean y nos hacen cada vez más a la imagen de Cristo Jesús.
Esas disciplinas tienen el potencial de transformar nuestro carácter y hacerlo un carácter más santo. Fortalecen también estas disciplinas nuestra fe y nos ayudan a perseverar aun cuando viene el día malo. Nos ayudan a enfrentar los ataques del maligno y a pelear la buena batalla de la fe. Ahora todos sabemos que algunas de las disciplinas espirituales que debemos de practicar como cristianos son la lectura de la Biblia, la oración, asistir a la reunión de los santos como el día de hoy. Esas son disciplinas espirituales. Lo que muchos no sabemos es que hay hábitos que, aunque no son muy espirituales, son muy prácticos, como por ejemplo comer verduras. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer verduras? Algunos de ustedes jamás han pensado que el simple hecho de comer verduras te hace una persona más disciplinada. Y déjame te platico a qué me refiero en mi caso en particular. Yo me casé con una mujer a la cual le gustaba muchísimo comer verduras. A mí no me gustaba comer verduras. Mi mamá nos acostumbró a hacer un guisado, generalmente pollo, carne o pescado con arroz y frijoles o una sopa. Así comíamos en el hogar de los Tapia. Cuando no había era puros frijoles y arroz. Llegó el momento en que me casé y resulta ser que a mi esposa le gustan las calabacitas, le gustan los chiles rellenos, le gusta las ensaladas, le gusta a la sopa de verduras. ¿Y qué crees que pasó? En el afán de querer llevar la fiesta en paz, alguien tuvo que ceder. ¿Y sabes quién fue? La más sabia de la casa. Ella cedió. Pero llegó el momento en donde me hizo saber: Esteban, yo no puedo comer nada más lo que a ti te gusta. Y entonces a mí se me ocurrió entonces que si quería yo tener comidas o cenas en las cuales mi esposa pudiera disfrutar, yo tendría que comenzar a comer verduras. Y a partir de ahí nuestros tiempos en convivencia mientras comíamos se convirtieron en mejores eventos. ¿Sabes qué comí el día de ayer en la tarde? Sopa de verduras. ¿Sabes cuál es uno de mis platillos favoritos de comer ahora? Los chiles rellenos, las calabacitas. ¿Por qué? Porque no es algo que necesariamente yo planeaba y deseaba, pero lo que sí quería era tener buenas cenas y conversaciones con mi esposa. Algunos de nosotros no pensamos así. Somos de los que oran, ayunan, van a la iglesia, leen la palabra, la conocen al derecho y al revés, pero no sabemos practicar disciplinas que son muy prácticas, muy sencillas, que pueden cambiar el panorama de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros negocios, nuestro propio ministerio. Algunos de nosotros nos conformamos con aquello que parece ser más espiritual y no sabemos cómo invertir en el buen hábito de tratar bien a la gente con una sonrisa. Cosas muy sencillas, cosas muy prácticas que no sabemos aplicar. Ya nuestro hijo es un adolescente y todavía no sabemos cómo hablar con él. Ya nuestra niña es una señorita y todavía no sabemos cómo relacionarnos con ella, porque le podemos culpar a Dios y decirles que tu palabra no habla acerca de eso. Sí, pero hay un montón de seminarios ahora en YouTube, puedes ver demasiados videos, hay demasiados ministerios, demasiadas cosas que se pueden enfocar en ayudarte en esa necesidad. El problema es que no tenemos disciplina, no queremos crecer y nos hemos quedado estancados con el talento de hace 20 años. Se nos olvidó invertir en esa disciplina. Ahora, el pasaje que vamos a estudiar fue dirigido a una iglesia, a la iglesia de Filipos, una iglesia muy disciplinada, a pesar de vivir en medio de la oposición y de la presión social. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo les dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido, ¿cuándo? Siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Si algo podemos aprender de los filipenses es que eran una iglesia obediente a Dios y a las enseñanzas del apóstol Pablo. Ahora, esta clase de obediencia no era accidental. Esta obediencia era resultado de aplicar disciplina espiritual y práctica sobre sus vidas, la cual les permitía dar un testimonio vivo del maravilloso regalo que ya habían recibido de la salvación. En otras palabras, la disciplina del discípulo no gana la salvación, pero la hace visible. Para eso es la disciplina. No gana la salvación. Ser más disciplinados no nos hace más salvos, pero sí hace más visible esa salvación. En los círculos teológicos le llamarían santificación. La salvación no cuesta absolutamente nada. Es un regalo por Dios dado. Es un regalo de Dios dado por gracia. Es un regalo inmerecido que recibimos. Pero la santificación nos va a costar. Y ahora estamos aprendiendo cuál es el precio de la santificación. El precio es la disciplina. Ese es el precio. Por eso, después de celebrar la obediencia de los filipenses, el apóstol Pablo les dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Fíjate nada más la clase de invitación a la cual el apóstol Pablo está invitando, le está extendiendo a esta iglesia. Él no los está invitando a ganarse la salvación, sino a demostrarla diariamente con decisiones serias y acciones reverentes. Este asunto es serio. Es parte de la misión. Vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús, no se va a hacer visible a menos que llevemos a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Y me gusta la versión en inglés que dice: continue to work out your salvation. Porque eso me recuerda que Dios está trabajando en nosotros. God is working in us. This is a beautiful reminder that God is at work. Este es un hermoso recordatorio de que Dios está trabajando en ti, de que Dios está trabajando en mí. No tenemos que preguntarnos siquiera si Dios está trabajando o no. Él está trabajando. Dile a la persona que está a tu lado: Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en ti. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es tomar decisiones y acciones disciplinadas. La pregunta es: ¿qué tan disciplinadas son nuestras decisiones y nuestras acciones? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Tal vez tú te consideres una persona muy disciplinada, pero vemos muchos entre nosotros que a lo mejor nos sentimos que nos estamos quedando cortos en ese asunto de la disciplina. Pero lo peor de todo es que quienes nos sentimos muy indisciplinados sabemos que nuestra vida sería muy distinta y estaría mucho mejor si fuéramos más disciplinados. Algunos de nosotros tenemos tremendo talento y habilidad para los negocios. Simplemente se nos han pasado los años y no sabemos ni siquiera hacer un presupuesto, o no sabemos cobrar. En fin, el talento está ahí. La disciplina, bien, gracias. Algunos de nosotros tenemos tremendo ministerio y posibilidad, capacidad para poder invertirnos en otras personas de una manera que las otras personas puedan ser discipuladas por nosotros. Está el conocimiento, está la intención, está el deseo, pero falta ¿qué? La disciplina. La disciplina. Si ese es el caso, el día de hoy quiero decirte 3 verdades que pueden cambiar tu vida para siempre. Yo sé que esa es una, a lo mejor tú puedes estar pensando: no exagere, cambiar mi vida para siempre. Sí. Estas 3 verdades pueden cambiar tu vida para siempre.
La primera de ellas es que el discípulo vive con un deseo y un compromiso. Todos lo tenemos, todos lo sentimos. No hay ni uno solo de nosotros en quien el Espíritu de Dios habite que no sienta un deseo de honrar a Dios, que no sienta un compromiso de querer vivir para su honor y para su gloria. No lo hacemos, no lo seguimos, pero eso no significa que no está ahí. Ahí está. Es el Espíritu de Dios operando. Es el Espíritu de Dios actuando. En el momento en el que aceptamos a Jesús, el Espíritu de Dios vino y habitó. ¿Me escuchaste bien? Y habitó en nosotros. Habita en nosotros. Es el Espíritu de Dios el que pone un deseo y un compromiso en nuestro ser, que nos impulsa a vivir de una manera que le agrade a Dios. Este era el deseo y este era el compromiso que movía a los discípulos en la ciudad de Filipo. Mira lo que dice el versículo 13. Pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Quién es el que produce? ¿Quién es el que trabaja en nosotros poniendo el querer y el hacer? Dios. No me estaba adelantando, diciéndote mentiras y queriéndome proyectar y haciéndote sentir motivado. Oh, sí, en mí está el deseo. Oh, sí, en mí está el querer, como el hacer. No. Dios está trabajando. God is at work in you. Él te está poniendo un deseo. Él te está poniendo la fortaleza, la habilidad para que lo hagas. El problema es que la disciplina no es solamente querer. La disciplina es querer y hacer. Algunos de nosotros nos hemos quedado en el querer. Yo quiero poder hacer 20, ya se me están olvidando las lagartijas. Se fijan de que no las hago, hasta se me olvida cómo se llaman. Quiero aventarme 20 lagartijas de una. Ahí está el querer. Pero el hacer me va a costar. Aventarme vergonzosamente nada más 2. Y luego 4. Y luego 10. Y luego 15. Y luego 20. Y luego me puedo aventar 5 sets de 20. Disciplina. No nomás es el querer, es el hacer. Mira, yo te garantizo que la mayoría de los esposos aquí quieren ser mejores esposos. Es más, la mayoría de los novios aquí quieren ser mejores novios. Ahí está el querer. El hacer es el que cuesta. El hacer requiere disciplina. Dios nos ha dado la salvación, la santificación nos va a costar. Como podemos ver, es Dios quien nos da la capacidad para vivir una vida disciplinada que le honre a Él. Él nos da la capacidad, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos el querer y tenemos el hacer. El Espíritu de Dios está operando en nosotros y nos da ambas. ¿Sabes qué, Esteban? Yo quiero que hagas esto. Y me dice también a la misma vez, y tienes el poder para hacerlo. El poder del mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos opera en ti. Pero a veces hemos querido recibir este mensaje como si la transformación de Dios en nuestra vida fuera mágica, milagrosa. Y claro que Dios puede operar de esa manera, pero si operara de esa manera en ti sería un milagro. Y sería solamente una vez en tu vida, o 2 veces en tu vida, o 3 veces en tu vida. Por eso ves a personas que dicen, me acerqué al Señor y me quitó al instante la adicción. Y eso es un milagro. Pero todavía no se te quita lo mal hablado. ¿Estás esperando otro milagro? ¿O vas a empezar a disciplinarte? ¿Me explico?
requiere disciplina. Entonces tenemos ese poder. Y para empezar, un discípulo comprometido establece como prioridad diaria alinearse con el propósito de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí, para que se cumpla la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Es lo que queremos. No queremos nuestra gloria, no queremos nuestro honor, no queremos nuestra agenda verse cumplida. Lo que queremos es el honor y la gloria a nuestro Rey. ¿Sí o no, iglesia? Pero alinearnos con el propósito y la voluntad de Dios va a requerir que aprendamos a decir que sí a lo verdaderamente importante y a que aprendamos a decirle que no a las cosas que son secundarias y vanas en nuestras vidas. Así es que permíteme preguntarte, ¿qué es lo más importante para ti como discípulo de Jesús? Dios, tu bienestar, tu familia, la iglesia, las personas que te rodean, el entretenimiento. ¿Qué es lo más importante para ti? Bueno, eso a lo que el Espíritu de Dios te guíe y te haga saber es lo más importante. Eso es lo que debes de perseguir. Lo demás no te debes de preocupar por ello. Ay, pastor, pero es que hay tanta necesidad. Claro que sí. El asunto es que hay uno solo o una sola de ti. Y por andar queriéndolo hacer todo, estás cansado, estás cansada, o no estás siendo tan efectivo, tan efectiva como deberías de estar siendo. La disciplina requiere saber decir que sí, pero también requiere saber decir que no. Hace unas semanas uno de nuestros ancianos me invitó a ir a compartir el miércoles por la noche en un programa de los niños de 5 y 6 años. Sucede aquí en la iglesia y él me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que vinieras y les compartieras a los niños. ¿Sabes yo qué le respondí? Que no. ¿Por qué no? Porque mi prioridad los miércoles por la tarde es estar aquí con ustedes. No me considero el mejor predicador de toda la historia, pero recibo invitaciones de ir a predicar a otras iglesias. ¿Y sabes cómo respondo? No, porque mi prioridad está aquí. Aún a los del edificio de allí enseguida les he dicho, ¿sabes qué? Nada más una vez, 2 máximo al año. Porque mi prioridad está aquí. ¿Dónde está tu prioridad? Es distinta para cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que aprender a decir que sí, pero también tenemos que aprender a decir que no. De otra manera, cada sábado de mi vida estuviera ocupado en tantísimas cosas que suceden aquí en la iglesia. Hombres, la Vesco, lo otro, acá y allá. Todos los sábados pudiera estar ocupado. Tengo que aprender a decir no. ¿A qué tienes que aprender a decirle que no tú? Como padre de familia, como esposo, como hombre o mujer de negocios. ¿A qué le tienes que decir que no? A todo lo que es secundario, para que le puedas decir a lo que realmente importa sí. Y cuando le dices que sí a esto, le das el 100. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando, iglesia? Cuando nos comprometemos con lo que realmente importa, nuestra fe va a impactar al mundo que nos rodea. De otra manera, ¿sabes cómo nos ve el mundo? Como gente bien ocupada y no quieren ser como nosotros. Porque así es como anda el mundo, bien ocupado, bien ansioso. ¿Y sabes cómo andamos los cristianos? También bien ocupados, bien ansiosos. No podemos pasar tiempo con Dios, en su palabra, en oración, porque no tenemos tiempo.
No podemos comprometernos con cuestiones específicas en el ministerio porque no tenemos tiempo. O porque queremos andar en todo. Eso no es disciplina. Esa energía te va a durar un rato, pero ¿qué va a pasar después? Yo me veo haciendo lo que estoy haciendo de por vida. En algún momento ya no me van a pagar porque no lo voy a hacer lo suficientemente bien. Pero eso no significa que no voy a estar compartiendo de la palabra del Señor cuando tenga 70, 80, 90 años. Lo mismo sucede para ti. No vas a estar 8 horas en un trabajo, pero vas a poder hacer las cosas simplemente por el placer de que Dios te ha dado talento y le has invertido disciplina. Y ahora no eres el que anda haciendo todo el jale. Ahora nada más llegas y miras a la gente y haces el trabajo de supervisor y les dices great job en inglés para que se alivianen. Les das uno que otro consejito. Mira, agarra las sillas, esto, lo otro acá. A todo va. Porque te disciplinaste. Y porque eres el jefe. Porque eres el papá del jefe. Y porque cuando quieres te sientas y estás en la oficina, en el aire acondicionado y todo. Porque te disciplinaste. Si no, van a llegar los 70 y vas a seguir todavía dándole, haciendo lo mismo que cuando tenías 25. Pero con menos fuerza, con menos energía. Disciplina. Disciplina. Creo que tú y yo tenemos que reflejar nuestra fe de manera visible. Esa es la labor, ese es el trabajo y no se va a acabar con alguna edad. Esto es algo que va a continuar con nosotros. Si somos disciplinados, va a continuar con nosotros. Y creo que la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en la siguiente verdad: el discípulo practica la tolerancia y la responsabilidad. Eso es lo que tú y yo practicamos. Esos son quienes somos tú y yo. Somos personas tolerantes y somos personas responsables. Y en este mundo, en esta sociedad, créeme, esto es lo que más se necesita. Háganlo todo sin quejas y sin contiendas, para que sean intachables y puros. Ay, se nos está elevando la barra aquí. Absolutamente, esto es serio. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Este es el llamado de Dios para ti. Es el llamado de Dios para mí. Sin quejas, sin contiendas, intachables y puros, sin culpa en medio de esta generación que simplemente no tiene límites para pecar. Mis amigos, nuestro llamado no es a generar tensión y conflicto. Nuestro llamado es impactar a esta generación con una vida marcada con tolerancia y responsabilidad. Ahora, ser tolerantes no significa que vamos a bajar el estándar bíblico que nosotros tenemos para nuestra propia vida. ¿Me escuchaste bien? Para nuestra propia vida. Porque nosotros somos discípulos de Jesús. Los que no están siguiendo a Jesús no pueden vivir, no van a vivir bajo este estándar. Por eso nosotros no esperamos que ellos cumplan con ese estándar para amarlos, para aceptarlos, para tratarlos bien. Y tampoco bajamos ese estándar para ser nosotros responsables con las cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Por qué? Quiero pedirles a ellos que actúen de una manera y vivan de una manera si yo mismo no me aplico. Esto es crucial. Vivimos en una generación que está buscando respuestas, pero sobre todo busca amor y aceptación. Yo no sé cuándo va a llegar el momento, pero tiene que llegar. En donde verdaderamente toda clase de personas que
tengan toda clase de vida, que vivan de cualquier manera, sientan que tienen una invitación para venir a este lugar. Sin que se sientan atemorizados porque al llegar a este lugar los vamos a juzgar, los vamos a criticar. Créeme, la palabra del Señor va a seguir siendo proclamada. No vamos en ninguna manera a comprometer la palabra, pero eso no significa que tú y yo no sepamos amar. Por el contrario. Por eso Pablo les dice a los filipenses: en esa cultura ustedes pueden brillar como las estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Me encanta esta visión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está viendo a la iglesia de Filipo como una iglesia que puede ser de bendición para su comunidad, para una iglesia que la gente de la comunidad va a decir: wow, qué bendición. No creemos lo que ustedes creen, no hemos aceptado a Jesús como ustedes lo han aceptado, como su Dios y su Señor. Nosotros todavía estamos haciendo lo que queremos y no queremos nada de eso, pero lo están haciendo bien. Sus familias se miran bien, sus matrimonios se miran bien, su comunidad se mira bien. Lo que ustedes hacen por nosotros se mira, se siente bien. Qué hermosa visión. Saben, cuando vivimos fielmente las enseñanzas de Jesús, incluso sin palabras, damos un testimonio visible de la obra de Dios. We not even need words in order to shine the light of Jesus. Son nuestras acciones, disciplinas, prácticas. Así en el día de Cristo me voy a sentir satisfecho, dice Pablo, de no haber corrido ni trabajado en vano. Échenle ganas, filipenses. Estoy feliz y me siento muy orgulloso de ustedes y espero seguirlo haciendo a través de las edades hasta que el Señor venga. Ahora, esas palabras no son solamente de un apóstol. Esas son las palabras de una persona que está en prisión, de potencialmente los últimos días de su vida antes de terminar como un mártir a causa del evangelio. Este hombre está diciendo: me voy a sentir satisfecho aún aquí en prisión si puedo saber que ustedes siguen viviendo una vida disciplinada en obediencia y práctica. Y esa es la meta. Es mi meta. Porque esa es la actitud de un hombre disciplinado, que sabe que su vida no se trata de él. O de una mujer disciplinada que sabe que su vida no se trata de ella. Que su vida se vive para una audiencia más elevada, que no solamente está allá arriba, sino también alrededor. Ese es el apóstol Pablo. Eso es lo que definía al apóstol Pablo, una vida en el Espíritu. Era un discípulo de Jesús al cual no lo definían las circunstancias, sino el fruto del Espíritu de Dios. En otra ocasión, a otra iglesia, él les escribe: este es el fruto, así es como se vive prácticamente con otras personas. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz. Y lo que ahorita les está diciendo a los filipenses es que él tiene un profundo gozo, porque el Espíritu de Dios le da ese gozo al saber que los filipenses están obrando y operando de una manera que honra a Dios. Y a eso podemos llegar tú y yo. A ser discípulos que se alegran en servir y participar.
Porque cuando vivimos bien enfocados, podemos nosotros crecer de manera que podamos decir como el apóstol Pablo, verso 17: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. De nuevo, esta es la meta: llegar a viejo, llegar a anciano, o cuando ya llegue el momento en que tenemos que colgar los tenis, estamos alegres, estamos satisfechos, porque hemos corrido la buena batalla de la fe. No hemos perdido el tiempo, hemos invertido poco a poco en la disciplina. Esas palabras son increíblemente impactantes. Si las recibes para ti, pueden cambiar tu vida. Porque Pablo no está hablando de comodidad, él no está hablando de reconocimiento, no está hablando de una vida fácil, él está hablando de una vida que requiere sacrificio. Y vivir de esa manera le ha dado al apóstol Pablo tremenda gratitud y tremenda alegría. Esa clase de alegría no crece, no nace en corazones egoístas. Esta clase de alegría nace de corazones serviciales y colaborativos. Nace en corazones que dicen: no solamente lo hice, sino lo hicimos. Emmanuel Faith en español, lo hicimos. We made it. We made an impact in our community. Hicimos un impacto en nuestra comunidad. Alcanzamos a cientos de personas para Cristo. Vimos familias siendo transformadas por el poder del evangelio. Lo hicimos. Lo hicimos. El problema es que muchas veces pensamos que el gozo viene cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando no hay problemas, cuando no hay sacrificio. Pero tú y yo participamos de la obra de Dios cuando servimos a Dios activamente. ¿Y cómo lo podemos servir activamente? Servimos a Dios, a nuestra familia, estando presentes. ¿Quieres servir a tu familia? Tienes que estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Así sirves a tu familia. Servimos a nuestros amigos cuando celebramos sus logros sin envidia. Cuando los vemos con su carro nuevo y decimos: qué bonito está tu carro, y no les decimos: yo me voy a comprar uno de esta calidad de este año más bonito que el tuyo. Servimos al vivir una fe visible, sencilla y auténtica. No andamos pretendiendo que somos lo mejor de lo mejor, simplemente somos. En Él estamos, en Él nos movemos, en Él existimos, a Él tratamos de darle la gloria. Cuando nuestro servicio fluye de esa clase de disciplina, nuestro servicio deja de ser entonces una carga y se convierte en una fuente de gozo, porque entendemos que Dios está siendo honrado con nuestras acciones. Mira lo que dice el versículo 18: así también ustedes, filipenses, ustedes, Emmanuel Faith en español, alégrense y compartan su alegría conmigo. Alégrense. Alegrarse es bueno. Mejora tu salud física en caso de que no lo supieras. Incrementa tu bienestar mental. Fortalece tus relaciones. Te hace más resiliente en contra del estrés. Fomenta la creatividad y la productividad. Así es de que tú sabes, ¿quieres andar todo el tiempo con cara de fuchi o quieres por fin comenzar a alegrarte?
Babe Ruth tenía una profunda hambre de placer. Pero su extraordinario talento natural para el béisbol no fue suficiente para darle la alegría que él buscaba. Sus constantes excesos fuera del campo, comer excesivamente, tomar, fumar, desvelarse y vivir una vida de noche, gastando sin medida, le provocaron muchos altibajos en su vida que limitaron su potencial. Créeme, lo limitaron. Pero cuando le permitía a la disciplina tomar el control, todo cambiaba. Su rendimiento crecía notablemente y rompía récords, dejando un legado duradero en las grandes ligas de béisbol. Fue por esas temporadas de disciplina que se ganó el estar en el Salón de la Fama. Pero su sueño nunca se cumplió. ¿O no era el sueño de Baby Ruth estar en el Salón de la Fama? No. Este era su sueño, déjame te platico. Su sueño era llegar a ser un coach de un equipo profesional de béisbol. Y nunca nadie confió en él para que pudiera hacer eso. Porque a pesar de ser el más talentoso de los jugadores profesionales de béisbol en la historia, este hombre no tenía la disciplina suficiente para poderle decir a un equipo: háganle como yo le haría. Porque no era un hombre disciplinado. Esta es una gran lección para ti y para mí. Este llamado no se trata solamente de ser discípulos, sino de ser discipuladores. Ser discípulos requiere disciplina. Ser discipuladores requiere más. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijas? ¿Qué vas a dejar a la siguiente generación? ¿Cómo te estás invirtiendo en la siguiente generación? Si no hay disciplina, no vas a dejar mucho. Tú y yo queremos dejar un legado eterno. Mis amigos, mis hermanos, la disciplina nos guía a nuestro destino.